Vamos pues a tomar nuestros lugares. Vayamos a las Escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 15. Ya el Señor había ascendido al Padre y los discípulos, todo el grupo de ellos, como de 120, habían regresado a Jerusalén y comenzado a esperar la promesa, el cumplimiento de la promesa del Padre que les hizo Jesús. Y nos posicionamos en el verso 15 porque el apóstol Pedro se puso de pie para tratar un asunto muy importante. Y aquí comenzamos a desarrollar el tema de la palabra. Dice, uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120, y dijo, hermanos míos, tenía que cumplirse la escritura donde por boca de David se dice que el Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Miren, el apóstol Pedro trajo a memoria la escritura y vio el momento del cumplimiento de ella, citando a David e indicando que fue el dicho o lo dicho por el Espíritu Santo, y menciona acerca de quién, Judas. Allí se presentó o se hizo conocido la situación. Judas ya se había ahorcado o se había echado de cabeza, etc. Acerca de Judas, quiero que vean quién habló de quién. El Espíritu Santo habló acerca de Judas, el que guió a los que prendieron a Jesús. Nosotros los apóstoles lo considerábamos como uno de los nuestros, porque era parte de este ministerio. Y aquí les quiero presentar algo que se conoce como la identidad corporativa. Uno de los apóstoles, llamado Pedro, se da cuenta en esa meditación de la palabra en las Escrituras, los escritos de David, y llega a reconocer que el Espíritu Santo habló acerca de Judas. Y el siguiente versículo, el 17, es la exposición que hace el apóstol Pedro, refiriéndose a ellos mismos, los 12, y diciendo, miren nuestra identidad corporativa. Fuimos 12, o 12 fuimos los escogidos por el Señor. Judas era uno de nosotros. Miren la identidad corporativa. Lo corporativo es lo grupal. Son varios individuos escogidos, constituidos como un cuerpo, constituidos por aquel que los escogió. Y aquel que los escogió fue el Señor.
el maestro de ellos, y los llamó apóstoles. Por ello fueron conocidos esos 12 como los apóstoles del Cordero o del Señor. Pero aquí hay una situación muy delicada. El apóstol Pedro dijo, Judas dejó su lugar. Entonces, miren cómo en la voz y en la participación y en la persona del apóstol Pedro hay una clara y es muy fuerte la identificación o la identidad corporativa, cómo él habla del grupo de ellos, el grupo de ellos, los apóstoles. Y cuando él está hablando tales palabras, lo hace frente a los 120, que allí se mencionan que estaban reunidos en el mismo lugar. Y Pedro continúa con su exposición del caso y dice, nosotros lo considerábamos como uno de los nuestros, lo considerábamos como uno de los nuestros. Piensa en esas palabras. Es decir, en cada uno de los apóstoles se creó un firme, fuerte y convincente, o sea, hay seguridad en el pensar o tratándose de un pensamiento acerca de cada uno de los escogidos por el Señor, de que eran apóstoles, eran parte del ministerio. Eso les dio una seguridad en cuanto a la identidad corporativa al entender ellos que eran parte de ese grupo escogido. Estoy trabajando sobre la frase identidad corporativa porque es superior a la identidad individual. Y hoy estamos viendo ejemplos de identidad individual e identidad corporativa. Y cómo en el desarrollo de la iglesia, desde los primeros 120 discípulos, hay una fuerte identidad en el primer grupo creado por el Señor, que fueron los 12 escogidos por Él, a quienes llamó apóstoles, pero uno dejó su lugar desocupado. Entonces Pedro está tratando este asunto. Dice, con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces fue notorio y fue conocido la forma en cómo murió ese Judas. Fue algo impactante para el grupo, porque ellos lo consideraban como parte de ese ministerio. Entonces, vamos al verso 20, dice, en el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí y que otro tome su oficio. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos, uno de todos ellos, se nos una. Miren esta forma de abrir la oportunidad o de dar una oportunidad para que uno de ellos que cumplen con estos requisitos se una para ser testigo de su resurrección. Entonces señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre el Justo, y a Matías. Y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado.
los originales del grupo que fue el primero que constituyó el Señor personalmente, de la que Judas cayó por su transgresión para irse a donde le correspondía, y lo echaron a la suerte, y ésta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre, y no dice los 120, sino los 12 apóstoles. Con este relato quiero presentarte cómo en los primeros discípulos del Señor, refiriéndome a los 120, ellos se dieron cuenta y reconocieron que había un grupo constituido directamente y de forma personal por el Señor Jesús, mucho antes de la muerte y resurrección. Esto fue durante su ministerio. Y ellos fueron llamados por el Señor apóstoles. Y fue un grupo cerrado en cuanto a número, 12. El hecho de que se reconozca que hay un grupo o equipo de 12 personas, y en este relato de que quedó un lugar desocupado y tuvieron que escoger bajo requisitos a alguien, y hubo 2 candidatos y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como uno de los 12 entre los 11 que sumaron 12. Cómo la iglesia del Señor se comenzó a fijar en ese grupo que eran los líderes, los maestros, los primeros maestros de la palabra, los primeros padres de la fe, los apóstoles directos del Señor que habían recibido el discipulado directo del Señor y la encomienda o la comisión de hacer discípulos. Quiero que esté presente esa parte dentro de la historia de la iglesia, a ti o a nosotros 2000 años después. Ahora nos vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos, porque este grupo de los 12 está en una situación que, dada la multiplicación de los discípulos, que eran más de 3000 o eran miles ya, cierto grupo que eran las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos para ellas. Quiero que notes cómo va a surgir otro equipo y se les va a dar su propia identidad como un solo cuerpo constituido por muchos miembros. Y este es un patrón en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en que la iglesia primitiva o la iglesia apostólica de los Hechos trabajó intensamente y con toda seriedad, seriedad es que sabían que era un recurso constituirse en equipos bajo un filtro de selección y de requisitos, y siguieron este patrón que Pedro había promovido en Hechos capítulo 1, pero tiene el antecedente de que el Señor mismo escogió de entre los muchos seguidores a 12 para que sean sus discípulos, y Él los llamó sus apóstoles. Entonces, este es un patrón, y nosotros, la iglesia de hoy en día, he notado lo siguiente y lo quiero presentar, y esto es ponerte la palabra del texto como un espejo. Quiero decirle a la congregación local y a la iglesia que me escucha que es muy importante recordar
que recordemos nuestra identificación corporativa, nuestra identidad corporativa y también lo individual, nuestra identidad individual. Lo corporativo es muy importante porque nos identificamos como discípulos que hemos conformado o somos escogidos para integrar una obra o una comisión de trabajo específica. Y vean este caso en Hechos capítulo 6. Dice el verso 1, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, y esto era por miles, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12, miren esa identificación grupal, los 12, con solo mencionar la frase los 12, ya sabían quiénes eran los referidos. ¿Ven esa parte cómo estaba en ellos con toda naturalidad? Que había grupos que integraban el universo de los discípulos. Había un grupo de los 12. Bueno, quiero ahondar más en lo que te dije sobre la identidad grupal o corporativa en el caso de hoy en día de nosotros como iglesia y las demás iglesias en el mismo territorio de nuestra geografía local. Hay demasiada identidad individual donde todo lo que habla de nosotros en lo individual, tal clase de identidad es que andamos solos, andamos sin compañía. Nuestra obra es nuestra actividad, que yo mismo me la digo, yo mismo me la sé, yo mismo la pienso, yo mismo la digo, la hablo, yo mismo me programo y le digo a los demás, no tengo tiempo porque estoy haciendo cosas. Pero cuando nos volcamos hacia el libro de los Hechos y vemos el poder de hacer grupos constituidos bajo estrictas normas o estrictos niveles de filtros o tipos de filtros, carácter, personalidad, espiritualidad, todo ello. Cuando nos volcamos a estudiar el libro de los Hechos, vemos que esto de constituir equipos o grupos es un recurso que pertenece a la vida de la iglesia, que da el Espíritu, que nos proporciona el Espíritu, y veamos cómo la sabiduría del grupo de los 12 ordenó que de entre todos los miles de discípulos, cada discípulo presente que asistió a la convocatoria, escogiera, se pusiera a seleccionar y llegaran a un conjunto de 7. ¿Ven? Verso 3, así que hermanos, busquen de entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. Hermanos, yo quiero volver a esta escritura de este capítulo 6 del libro de los Hechos, que ya he redundado en innumerables ocasiones. Y no es de que vuelva a sacar otro tema, no es mi intención. Es mostrarles el recurso de la identidad corporativa a la que tenemos derecho. ¿Sabían ustedes que para escoger a 7, que se nos van a dar los nombres de los escogidos, cada uno, para darles una proporción, fue
seleccionado de entre miles. ¿Sabes qué es hacer eso? Es algo tan ah, tan inmenso, vasto. Es como poner a una doncella, a una preciosa novia, a escoger a un varón apuesto con ciertas características que le dijo su padre, y entre 10,000, ay, mejor no me quiero casar. O sea, es algo tan emocionalmente abrumador o algo tan largo, tan intenso. Quiero que sepas que en esa iglesia local de Jerusalén había miles de discípulos y les pidieron escoger a 7. ¿Qué tan grande e inteligente tarea individual es de entre miles escoger a 7? Pues esto suena a prometedor, sí, pero ponte a pensar en los escogidos. ¿Sabes qué brillo van a tener los escogidos? Que cada uno, comenzando por Esteban, es un escogido o fue escogido de entre miles, miles, pudiendo ser 3,000, 5,000, 8,000, etcétera. Es algo tan hermoso. Llegar a la identidad corporativa es algo tan poderoso. Y no nos hemos dado cuenta del peso de gloria que tiene la identidad corporativa, que está entre nosotros, nos pertenece, somos parte de ella, nace en lo individual, se requiere la participación de todos, hombres y mujeres, y se trata de escoger a alguien, soltarnos en esa área. Tus gustos o tus preferencias de amigo, de amiga por alguien, no se dan abasto, porque tienes que pensar en los miles que hay y los requisitos los tienes a la vista. Miren los requisitos. Busquen de entre 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 a solamente 7. ¿Por qué no decir 70, 700? Para que entren por montones. Que sean varones de buena fama, buena reputación o buen testimonio. ¿Sabes el valor de eso? El valor del testimonio consiste en que tu testimonio es mucho más refinado que el de miles. ¿Has pensado en eso? Esa es una buena comparación, una válida comparación. Luego, que estén llenos del Espíritu Santo, que estén llenos de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. ¿Sabes, hermano? Ellos, la sabiduría de los 12 apóstoles, ellos estaban buscando calidad más que cantidad, porque la cantidad probablemente es la mínima para este trabajo, o posiblemente está sobrada lo que sintamos nosotros los lectores, pero la calidad, que sean varones. Imagina ese proceso, yendo todos como hormiguitas, así con las antenitas, sintiendo el corazón del otro, de
de su hermano, y hasta que Esteban, mientras buscaba a uno, era buscado por 200 o 300, y otro, mientras buscaba al otro, ya iban detrás de él. Tú ya deja de buscar, tú eres el buscado. Aquello fue algo grande. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué? ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros? Que fue la gran sensación de experiencia en la vida, buscar una esposa, buscar un esposo. Hermanos, hay más que eso. Miren esto, la identidad corporativa es algo tan grande, nos queda grande, es para toda la vida, es parte de nuestro florecimiento, es parte de nuestra madurez, porque se ocupa, o esto ocupa de la participación de todos. ¿Cuál es el apuro aquí? Gracias a la voz del grupo de los 12, pudieron hablar sabiduría a la iglesia local para decirles, se requiere otro grupo, punto. Se requiere otro grupo, punto. ¿Qué sabían ellos de administración? ¿Qué sabían ellos de recursos humanos? ¿Qué sabían ellos de compadrazgo, amigazgo, de que quién te conoce, de quién eres vecino, dónde vives, a cuántas cuadras está tu casa, tienes carro o andas en camión? No es así, hermanos, porque ellos se administraron bajo requisitos que son los que iban, tales requisitos a garantizar el trabajo hecho y la fidelidad de los corazones. Quiero que pienses en los nombres que vamos a leerlos. Dice el verso 5. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Noten algo, el único que se describe como lleno fue el primero, lleno del Espíritu Santo, fue el primero en ser mencionado, Esteban, para que vean que de los 7 Esteban destacaba más por la llenura. ¿Se fijan en eso? No hay tal cosa de que todos somos iguales. ¿En qué somos iguales? Ya no hay que jugar con frases como quiéreme como soy. No, no queremos que te quedes como eres. Ya no hay que consentirnos con ideas vagas de nuestra humanidad, de nuestra carne, que es, si me necesitan, que me llamen. O sea, que yo participe por la fuerza de la necesidad. No, ya no es por necesidad. Quiero que veas cómo de entre los 7 nombrados y seleccionados, solo uno se dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque este se encargaba, Esteban, de llenarse, de llenarse. ¿Ven esa parte? Si hiciéramos una selección de 3 o de 5, no, 7 son muchos aquí en este grupo que está delante de mí, de 3, 5 varones, estarían dichos varones preguntándose, oye, ¿nos seleccionaron por pobres o por ricos? ¿Por jóvenes o por viejos? ¿Por solteros o casados? ¿Por desocupados o por estar trabajando? ¿Cómo que no sabes por qué te están seleccionando? Para que vean lo valioso
el valor que es entrar a un equipo y recibir una identidad corporativa. No es algo así nomás de que denme la cachucha de ujier, denme la gorra de ayudante. No, no es así. Esto tiene un valor que va más allá de lo individual. Si metemos a más personas a este salón, estarían más bajas o a la baja las posibilidades de que alguien te escogiera, porque competirías contra otras 100, 200 o 300 personas que ingresaríamos a este salón. Ahora, encontrar a Esteban entre 7,000, entre 3,000, encontrar a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, los nombres se repiten, las edades se repiten, los apellidos se repiten, los gustos se repiten, pero no hay dos iguales. Yo quiero a aquellos que sé el testimonio, sé de la llenura, sé de la sabiduría. ¿Ven esa parte? Para que se den cuenta de que cuando el Señor escogió a sus 12 discípulos y los llamó apóstoles, está tomando unas decisiones trascendentales para Él mismo. Tanto que el Espíritu Santo se anticipó, hablando por boca de David, acerca de uno nomás, de Judas, para declarar que otro tome su oficio y mandó que fuera escrito en el libro de los Salmos. Y esto nos da una mayor claridad en esto de la identidad corporativa. El Espíritu Santo, tomando el primer caso de que un lugar que pertenecía a un grupo y era el de los 12, y este lugar fue desocupado y dejado vacío, el Espíritu Santo ordenó que otro tome su oficio. ¿Qué? El Espíritu Santo nunca dijo y nunca dirá que ya no sean 12, que sean 11. Nunca dirá eso. El Espíritu Santo dirá, el Señor escogió 12 y se van a mantener 12. ¿Se fijan en esa parte? Pues ahora en la iglesia, en Hechos 6, Jerusalén, que sean 7. Y ya no es, o no fue el procedimiento al estilo de los de acá. ¿Quién quiere? No, no es quien quiere. No es quien quiere. Eso úsalo para cosas de que, ¿quién me quiere ayudar a lavar los platos? ¿Quién me quiere ayudar a lavar el carro? ¿Quién me quiere? Eso úsalo, esa frase úsala cuando no te animas a escoger a alguien con tu dedo. Es por ello que la identidad corporativa, cuando la necesitamos, es cuando llegó la hora de hacer lo que está en el libro de los Hechos. Porque la identidad individual es limitada. Te voy a dar características de la identidad individual, por ejemplo. Identidad individual, si haces y trazas una línea vertical, con eso creas 2 columnas para tu cuaderno. Identidad individual. Ando sin compañía. Yo
y solo yo. Número 1. Número 2, no pertenezco a ningún equipo. Si me piden que salga en la foto, allí voy. Pero me gustan las selfies. Número 3, en identidad corporativa. Identidad individual. Mi lugar de mi persona es el punto físico donde estoy parado. Es mi posición donde me encuentre. A diferencia de la identidad corporativa, donde esté la obra que a mí y a mi equipo nos han encomendado, donde esté la obra, allí estamos. Y donde está mi compañero, allí estoy yo también. Ahora vamos a ver identidad corporativa en Hechos capítulo 13. Es más notable aquí el punto de la transición de lo individual a lo corporativo. Hechos capítulo 13, verso 1. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, ¿quiénes? Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. ¿Cuántos? 5. Identidad individual. Allí había 5 personas que eran profetas y maestros. Un ministerio se cuenta como una oficina u oficio individual. El Espíritu Santo allí estaba. Allí están 5 personas. Son profetas y maestros. Sé los nombres de cada una de ellas. Si cuento a la gente que está allí, son 5, y esto me dice contundentemente que allí hay 5 identidades individuales. Pero llega el Espíritu Santo a ministrar a ellos en respuesta en el preciso momento de ellos estar ministrando al Señor. Y la mentalidad del Espíritu Santo es llevar a los ministros que en lo individual ya son, que en lo individual ya tienen una oficina o un oficio, que en lo individual pueden ser llamados profetas, maestros, los que enseñan, los que traen la palabra. Llega el Espíritu Santo con una mentalidad que lo caracteriza a él por su propia voluntad y dice, voy a constituir y voy a conferir una identidad corporativa de aquí. Y dice el texto que el Espíritu Santo habló diciendo, apártenme a Bernabé y a Saulo porque les he dado y los he constituido y les he conferido una identidad corporativa a ellos. ¿Qué? ¿Vieron eso? Pasaron de tener una excelente identidad individual, pasaron, gracias al Espíritu Santo, a que les sea conferida una identidad corporativa. 2, apártenme a Bernabé y a Saulo. Características de la identidad corporativa.
una de las características es la obra. Cuando piensan en Pablo, también lo relacionan con Bernabé y a ambos los relacionan con una gran obra. Es decir, la obra está relacionada con la identidad del equipo que ellos integran por el Espíritu Santo que dijo, apártenme a estos dos. ¿Quién creó la identidad corporativa? El que apartó a ambos, el Espíritu Santo. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo, lo que Él hace es todo el valor que ha sido objeto de inversión para tener una excelente identidad individual, donde hemos invertido nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro ministerio, nuestras relaciones personales, todos esos valores, lo que hace el Espíritu Santo es elevarlos a un nivel de identidad corporativa para que sepas que las mejores obras no llegan al ser tú y solo tú. Las mejores obras están para los equipos y los grupos. Entonces, a partir de allí, vamos a ver Hechos capítulo 1, el grupo de los 12, Hechos capítulo 6, el grupo de los 7, Hechos capítulo 13, el grupo de los 2. Es el patrón, la identidad corporativa. Quiere decir que desde la primera vez, desde el primer viaje misionero, cada vez que alguien decía, ando con Pablo, ya se sabía que traían una gran obra. ¿Cómo es posible relacionar algo tan grande territorialmente, tan extenso en meses del calendario de periodo, por solamente ser dos? ¿Sí? Esa es la identidad corporativa. Ya a ti te van a identificar con alguien, te van a relacionar con compañeros. Tenemos un nombre mayor al nombre individual propio. Mi lugar, que es la obra, ya es mayor o superior a mi posición física en mi cuerpo. Porque ahora se le llama obra y es todo un territorio que pertenece a un equipo. Valore usted los años de su vida acumulados al día de hoy, donde usted ha sido excelente en pensar en usted misma, excelente en decir, ajá, soy la soltera chiquitita, soy la soltera que, mira qué bien me la he pasado, aleluya, yo y solo yo. Y ahorita el que a mí venga, sí lo echo fuera, ahorita, y etcétera. Ahí andas usando unos versículos a tu manera. ¿Y la identidad corporativa qué? Es lo mejor que te puede pasar. La identidad corporativa trabaja así. Una vez que vimos Hechos 13, cuando enviaron a Pablo y Bernabé, en Hechos 15, capítulo 36, perdón, Hechos capítulo 15, verso 36, leemos lo siguiente.
Dice, algunos días después, Pablo le dijo ¿a quién, hermana Martita? Hermana María, ¿a quién? ¿Le dijo a Dios? ¿Le dijo al Espíritu Santo? ¿Le dijo no, a su compañero de equipo? Vean esa realidad, conéctense, ya lo individual, que sea cosa del éxito pasado, porque viene algo mejor para ustedes. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? Pues al que le tenía que decir, es su compañero. ¿Le dijo a Dios? No. ¿Le dijo a un ángel? ¿Al mensajero, a Gabriel? No. ¿Le dijo al Espíritu Santo? No. Porque Pablo está trabajando en la identidad corporativa que les confirió el Espíritu Santo bajo la bendición de la iglesia. ¿A quién le dijo? Ahí está trabajada la identidad corporativa. A ver, pastor, escoja, y se escurren en el asiento. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Saben, si yo no tengo a alguien a quien decirle, volvamos a hacer esto, saben, somos la mejor iglesia individualista. Aquí cada quien viene a lo suyo propio. ¿Saben? Eso no le conviene a nadie. Pablo le dijo a Bernabé, llevaban años conociéndose, llevaban miles de kilómetros viajando juntos, usando los mismos, pues no había avión, pero barcos sí, caminos, etcétera. Piensen en eso, remóntense a la época, piensen en eso. Es por eso que yo les doy tantísimo valor al hecho de que envié a 7 damas rema del 21 al 26 de mayo que acaban de regresar. Y mira, estoy predicando para ellas. Es que la identidad corporativa es excelsa en su naturaleza, vale demasiado como para que digas, pastor, ¿voy a viajar con ella? ¿Voy a dormir en la misma habitación con ella? No, eso no puede ser. Y vean lo que pasó. Volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Así es el trabajo o cómo se trabaja quien ya tiene una mentalidad corporativa. Así es. Esa es la mentalidad apostólica, bíblica. La mentalidad corporativa está enamorada de la obra y está sujeta la mentalidad a su compañero. No lo quiere soltar, no lo quiere dejar. Muchos favores le había hecho Bernabé a Saulo, muchos. Él, Bernabé, fue quien tuvo el valor de irlo a buscar hasta Tarso, encontrarlo y llevarlo de regreso o llevarlo a Antioquía. Y ambos allí se pusieron a enseñar a los discípulos. Por eso en Hechos 13 se les llama profetas y maestros. Y cuando salieron, ahora fueron llamados apóstoles. Y de los dos, Pablo era quien llevaba la palabra.
Entonces, miren todo este florecimiento. Bernabé, imagina ver a tu compañero más viejo. Sí, pero envejeció a tu lado. Ver a tu compañero más llenito, más gordito. Sí, pero a tu lado le pasó eso. Bernabé, acompáñame otra vez. Pablo, pero no eran así que por teléfono, ¿verdad? Oye, hermano, fíjate que el Señor me habló. No, no, nada, que el Señor me habló. Tú y yo somos uno. Yo te voy a hablar a ti. Ven. Mire, me estoy topando con las individualidades, no, pero no es eso. Me estoy topando con el individualismo de ustedes que me estorba al corporativismo mío. Ya se la solté. Porque yo ya pienso corporativamente. Entonces, la mente individualista pone al Señor a su conveniencia y la mente corporativa trabaja de otra manera, porque la mente corporativa trabaja con los compañeros. Entonces, Bernabé quería, ese quería es la clave para entender el clímax de ese desacuerdo que hubo entre ellos, que está allí mencionado inmediatamente. Esa palabra me explica, y cuando uno ha leído la vida de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé era un, un, un hombre muy bueno, que en su nombre, por su significado, era un consolador, hijo de consolación. Era alguien que quería abrazar la causa de otro. Es algo similar, y esto me trae a memoria, cuando el Señor le dijo a Abraham: no te lleves a tu sobrino. Ah, no, pues Abraham Bernabé se lo quiso llevar. Ah, pues igual le están diciendo a Bernabé: no te lleves a tu sobrino. Ah, pues se lo quiere llevar. ¿Ves? Un caso en el Antiguo Testamento y un caso en el Nuevo Testamento. Porque son hombres tan buenos que abrazan la causa del más tembeleque tiernito, más así que de Juan Marcos, de tan inocente que parece, su tío Bernabé no le ve cara de inútil, pero Pablo sí se la ve. ¿Qué hacemos con la gente así? Entonces dice, quería, eso es Bernabé, ese es el Bernabé, ese es el carácter de Bernabé, ese es el Bernabé. Cuando te encuentras con un Bernabé, tú dices: ay, encontré el amigo que estaba buscando. Sí, pero Pablo va a pensar diferente. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Ahí está el Pablo, ahí está el carácter de Pablo. Pablo tiene un carácter distinto que el de Bernabé. Vean esto, lo que se dice de Bernabé no se dice de Pablo. Es como casos similares. Tu hijo, tu hija, pequeños o en aquel entonces, fueron primero con el papá y el papá le dijo que no. Pero van con la mamá y la mamá les dice que sí, o viceversa.
porque uno es más blandito que el otro. Y ya, se sale con la suya, la niña o el niño. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos en la obra. Es decir, ¿saben qué significa la figura de Juan Marcos? Ese es el modelo de la mente individualista. Si quiero ayudo, si quiero voy y cuando quiero me bajo del barco. Bueno, por eso nos acostumbramos a decir, ¿quién quiere? ¿Verdad? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ir con el arquitecto Pedro a las misiones de este domingo al siguiente? Porque este domingo son las elecciones. ¿Quién quiere ir? ¿Y sabes qué pensaba? Yo pensaba que el Espíritu Santo les iba a hablar a ustedes los varones y que iban a venir diciendo, pastor, el Espíritu Santo me dijo que yo fuera. Pues algo está pasando porque no me han dicho que el Espíritu Santo les habló. Y esto ya tiene años. Pero ya me di cuenta que si yo tengo la mente corporativa, yo voy a decirle a mi compañero, ve a la obra. Ve a la obra. Le voy a decir a Bernabé, ven. Esa era la mente del centurión. A uno le digo, ven y viene, a otro le digo, ve y va, a otro le digo, haz esto y lo hace. Entonces, tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Miren la mente corporativa, cómo trata estos asuntos, estos casos. La mente corporativa está preparada, hermana, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué hizo Pablo? Muy sencillo. Si Judas se fue, escogimos, bueno, los apóstoles escogieron a Matías. Si Bernabé se va, pues escojo a otro también. Esa es la mente corporativa. Dile a tu compañero, dile a tu compañera, hazte indispensable. Mira, la hermana Rangel no le dijo a la hermana Susana, tampoco la hermana Susana le dijo a la hermana Rangel. A ver, díganse, por favor. Daisy no le dijo a Paul ni a Jesús. Díganle, hazte indispensable. Dile, porque eres reemplazable y eres sustituible. En cualquier caso de ponerte rejego. Hermanos, sustituir a Bernabé, ¿quién? Es un hombre muy bueno, consolador, ayudador. Y sí, es que Bernabé se fue de Pablo. ¿Sabes quién llegó? Estaba la fila larga en espera. Yo quiero andar con Pablo. Yo quiero andar con Pablo. Yo quiero ser el compañero de Pablo. ¿Sabías que hay una fila larga que nomás están esperando que tú digas, mejor no voy, mejor me quedo, mejor no voy, mejor no quiero estudiar? Uf. Todos los días añado nombres a esa lista. Y digo, next. ¿Y sabes quién llegó? Pero Pablo escogió a Silas. Dile a quien está junto a ti, next. Es eso, mi Tony. Eso que quede grabado aquí.
Pablo escogió a Silas. ¿Le echó alguna lagrimita Pablo Bernabé? No. Le escribió un poema a Pablo Bernabé nostálgico. Tú eres mi compañero original. Tú y yo, acuérdate, el Espíritu Santo nos escogió. No, no. Pablo dijo, préstame la lista de los que quieren andar conmigo. ¿Cuál sigue? Está Silas, Señor, Silas. Échenmelo. ¿Y sabes cómo le fue a Silas con Pablo? Ay, Dios mío. Le fue el segundo viaje misionero. Los trataron muy feo, horrible. A Bernabé, a Silas ya le tocó con Pablo esa cárcel en Filipos, donde los azotaron. O sea que Silas no llegó diciendo, Pablo, andando contigo, sí desayunas tú, sí cenas, sí comes, sí das descansos. La mente corporativa, ¿cómo trabaja? Imagina cuando estaban azotando a Silas, ¿en qué estaba pensando Silas? Iba en el 10, en el 20. Todo por andar con este hombre, todo por andar siguiendo a este hombre. No, no pensaban así. ¿Sabes? La mente corporativa se mantiene pensando en la obra. Amén. Vamos a llegar hasta aquí porque ya va a comenzar el siguiente servicio. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Amén.